Capítulo 1. Crear manga de One Piece en Pirates World se convierte en mi objetivo final. Bienvenido a la red de sueños interesantes. Aquí tu sueño puede hacerse realidad. Haga clic aquí para participar en la encuesta. Mientras Rob navegaba por internet en otra tarde aburrida, apareció un anuncio interesante en su navegador. Jeje, ¿los sueños se pueden hacer realidad? ¡Qué broma más divertida! La expresión de Rob permaneció fría a pesar de que pensó que el intrigante anuncio era una broma divertida. Pero es realmente interesante porque es la primera vez que se encuentra con un anuncio así que fue a echar un vistazo. No tenía miedo de virus que succionaran datos ni nada por el estilo, porque él mismo era un hacker de alto nivel sin orgullo, su computadora es segura al máximo y él tampoco es un blanco fácil. Él era después de todo uno de los señores de la Darknet. Lo realmente interesante de este anuncio que provocó a Rob es que ningún anuncio podía aparecer en su computadora porque ya se había ocupado de este problema hace mucho tiempo. ¿Cómo puede entonces un anuncio electrónico traspasar todos sus muros de seguridad y aparecer ante su vista? Esto es realmente interesante. En el momento en que Rob hizo clic en el enlace del anuncio, la pantalla de su computadora se puso roja y muchas preguntas infantiles aparecieron en sus ojos. Pero sabe que responder estas preguntas hará que sus servidores analicen este virus más rápido y eventualmente lo acaben. Bienvenido a la encuesta de la red de sueños interesantes. Anímate, porque hoy es tu día de suerte. Oh, dijo que hoy es mi día de suerte. Maldito seas. 1. ¿En qué mundo de anime o manga te gustaría vivir? Por favor registre su respuesta aquí. Rob respondió sin dudarlo. Una pieza, marca de verificación gruesa blanca. 2. ¿Qué es lo más interesante que puedes hacer en este mundo? Descargo de responsabilidad. Si su objetivo no es lo suficientemente interesante, su encuesta no será aceptada y usted será descalificado. Piense detenidamente antes de puntuar su objetivo. Por favor registre su respuesta aquí. Rob pensó, bueno, ¿qué podría hacer en el mundo de One Piece que fuera tan interesante para este maldito virus? ¿Ser el rey de los piratas? No, es demasiado hortera. ¿Ser un yonko? No, es muy cursi. ¿Y entonces qué pasa con el almirante de la flota? No, es una idea muy frecuente. ¿Qué tal ser revolucionario? No, es demasiado cursi. Entonces será un dragón celestial. El entusiasmo de Rob disminuyó nuevamente mientras buscaba historias de fanfics de One Piece en webnovel a través de su teléfono. Desafortunadamente, el dragón celestial también fue una idea frecuente. ¿Qué carajo? Aquí no hay nada interesante. Rob está empezando a perder los estribos porque realmente no ha encontrado ninguna idea interesante de su objetivo en el mundo de One Piece. ¿Y qué pasa con el rey del harén? No, es la idea más jodida. Solo los reyes del mar no han sido profanados por los malditos transmigrantes. Rob continuó desplazándose a través de las filas de fanfics en su navegador hasta que un fanfic en particular captó su atención. Esto es todo. Me convertiré en el rey de los mangakas. Finalmente, Rob encontró algo interesante que podría ser aceptado en la encuesta, dudó un poco pero finalmente lo calificó. Crea el manga de One Piece en el mundo de One Piece y deja que el mundo de los piratas disfrute del futuro, deja que la gran era de los piratas se vuelva más caótica. Correcto. Rob suspiró aliviado cuando su objetivo fue aceptado y continuó respondiendo las preguntas de la encuesta. 3. ¿Quieres ser fuerte desde el principio o débil al ser fuerte, o simplemente un hombre débil en el fondo? Quiero ser fuerte para no preocuparme por mi seguridad. Correcto. 4. ¿Quieres una reencarnación aleatoria o específica? Que sea al azar pero quiero ser guapo. Correcto. 5. ¿A qué época te gustaría trasladarte? Después del evento del Valle de Dios, calendario marino 1493. Correcto. Si pudieras desear 4 habilidades que te ayudaran a alcanzar tu objetivo, ¿cuáles desearías? 1. Memoria fotográfica. 2. La fruta del diablo sin ningún efecto secundario puede crear, editar y modificar libremente el papel según la imaginación del usuario. 3. Un sistema de alto nivel puede ayudarme a difundir mi arte por todo el mundo, y es mejor si está disponible con él una tienda de dimensiones que venda artículos de la tierra moderna que se puedan comprar con puntos de lectura o algo así. 4. Talento de dibujo de alto nivel. Correcto. Su encuesta ha sido aceptada. Gracias por su interesante idea y que tenga un buen viaje. ¿Qué pasa?
Rob notó que la luz roja emitida por la pantalla de la computadora se estaba volviendo tan brillante que no podía abrir los ojos en absoluto. Después de un rato, la claridad regresó a su vista y pudo abrir los ojos nuevamente, pero cuando vio la escena frente a él, quedó impactado por lo absurdo. El mar azul cubría todo su campo de visión. En la mente de Rob, apareció una idea increíble. ¿Podría ser real la encuesta? Es ridículo. Al mirar a su alrededor, Rob se dio cuenta de que estaba en un barco de madera y estaba parado en la popa observando el movimiento del barco. ¡Ah! Mi cabeza. Mierda, mierda, mierda. La cabeza de Rob comenzó a doler como el infierno mientras muchos recuerdos extraños fluían a su cabeza como si se comprimieran miles de millones de datos en una pequeña memoria de almacenamiento. Después de unos segundos, el dolor de cabeza que casi le partió la cabeza disminuyó hasta desaparecer por completo. Los ojos de Rob se abrieron cuando descubrió una verdad sorprendente de los extraños recuerdos que llenaban su cabeza. Realmente se ha adentrado en el mundo de One Piece. Interesting Dream Network te felicita por tu exitosa transición cósmica. Los beneficios prometidos se enviarán en breve, busque un lugar tranquilo y manténgase alejado de cualquier perturbación. Una aura misteriosa rodeaba a Rob como si lo hubieran separado del mundo. Todo lo que pasaba por la mente de Rob en ese momento era mierda. Porque realmente no había comprendido nada de su situación actual hasta ahora, su llamado genio se había convertido en solo polvo frente a esta confrontación milagrosa. Incluso la voz que se repetía en su cabeza como un rugido de trueno era algo tan misterioso que ni siquiera sabía si podría llamarse voz en primer lugar. Te han enviado al mundo de One Piece, completado. Tienes un título especial, Mangaka Principiante, completado. Mangaka Principiante, a partir de ahora, pensamientos ricos caerán sobre ti como la lluvia. En ese momento, Rob sintió como si hubiera entrado en una especie de estado de iluminación, como el estado de los pensamientos que fluyen como un río cuando la creatividad del mangaka comienza a manifestarse en una gran historia. Ya tienes el cuerpo inmortal que no muere, listo. Después del misterioso estado de iluminación, sintió una sensación de frío fluyendo por todo su cuerpo y un pensamiento majestuoso lleno de grandeza apareció en su mente. Inmortal y nunca morirás. Incluso después de convertirse en cenizas, puede regresar con su cuerpo completo. Incluso después de ser aplastado en un pastel de carne, puede levantarse de nuevo con todo su cuerpo. Esto fue tan horrible, no, esto es aterrador por millones de millas. Tienes el cuerpo de un hombre cualquiera llamado Rob y además eres guapo. Listo. Apareció la imagen de un hombre con una altura de 260 centímetros con un rostro bastante atractivo con una estatura aguda y ojos cansados que tenían el temperamento de un hombre con gran responsabilidad, con cabello corto y negro, pupilas amarillas y un cuerpo ligeramente musculoso. Este era el tipo que le consiguió el cuerpo a Rob. Realmente parecía un personaje al azar, pero Rob tenía la vaga sensación de que decía exactamente lo contrario. Este tipo no es un personaje cualquiera. Según el deseo de los participantes en la encuesta, se determinó el cronograma correspondiente, el año actual es 1493, completado. Se ha obtenido una memoria fotográfica que puede recuperar todos los recuerdos del participante de la encuesta y registrarlos en datos mentales de alta calidad, completado. Una vez más, Rob sintió que su mente se dividía en muchas capas y los recuerdos que estaban enterrados profundamente en su mente comenzaron a regresar uno por uno. Ya fueran los recuerdos de Rob terrenal o Rob del mundo de los piratas, todo fue restaurado desde el primer momento de ambas personas en sus mundos. En ese momento, algo misterioso sucedió dentro del alma de Rob, como si dos personas se fusionaran en una. El alma de Rob se volvió más brillante como si su nivel hubiera aumentado a mejor que el de un alma ordinaria. La memoria fotográfica recuperó todos los recuerdos que habían desaparecido con el tiempo de ambas personas y siguieron repitiéndose en la conciencia de Rob hasta que cada uno de esos múltiples recuerdos se organizó en una gran biblioteca mental. En ese momento Rob estaba llorando en silencio, todos sus recuerdos enterrados fueron recuperados, buenos o malos. Para Rob de la Tierra su recuerdo oculto más terrible fue el accidente en el que murieron sus padres y él sobrevivió cuando tenía 9 años y fue trasladado a vivir al orfanato desde ese momento.
Y para Rob del mundo de los piratas, sus peores recuerdos fueron cuando los piratas atacaron su pacífica aldea y sus padres fueron asesinados frente a sus ojos por feroces piratas, y por casualidad, él también tenía 9 años en ese momento. La cara llorosa se transformó en una sonrisa feliz cuando Ordway Rob recordó el momento más feliz de su vida que quedó enterrado en lo profundo del río de la historia cuando recibió una computadora por primera vez del amable tío que estaba donando al orfanato en ese momento cuando tenía 11 años. En cuanto a Rob del mundo de los piratas, el momento más feliz de su vida fue cuando se casó con el amor de su vida y su compañera de aventuras. Rob se quedó helado al recordar los recuerdos del hombre que había poseído su cuerpo. Su cuerpo estaba completamente rígido, incapaz de creer que esa mujer fuera su esposa en ese momento. Has obtenido una fruta del diablo tipo paramecia y sin ningún efecto secundario. Pepper No Me puede crear y modificar papel según el deseo e imaginación del usuario. También tiene las propiedades de logia donde el cuerpo del usuario puede transformarse en mero papel, tiene posibilidades ilimitadas, completado. Los pensamientos de Rob fueron interrumpidos en ese momento cuando sintió una pesadez en su mano derecha y vio una fruta blanca en forma de pera con remolinos y patrones en espiral de la nada. Esta era definitivamente una fruta del diablo. Rob no dudó en comérsela de un bocado, sabía muy bien como cualquier pera madura, de hecho, era una fruta del diablo sin efectos secundarios. Incluso ese sabor desagradable se ha eliminado. Después de que Rob comiera la fruta del diablo, sintió una sensación misteriosa que envolvía su cuerpo como si se hubiera vuelto muy ligero y pudiera esparcirse en una pila de papeles si lo deseaba. Rob presionó este repentino impulso en su mente, porque no era el momento de intentar nada. Todavía hay otros beneficios por recibir. Ya tienes un sistema de publicación de arte conectado a una tienda dimensional. Listo. Timbre. El sistema editorial de arte se está preparando. El sistema está listo. Preparando un almacén dimensional conectado a la Tierra moderna. Conectado exitosamente. Esta vez, una ventana como una pantalla de computadora apareció frente a Rob y varias notificaciones sonaron en su oído, como notificaciones automatizadas, diferentes de la voz majestuosa y divina que había estado resonando en su mente hasta ahora. ¿Qué es el sistema editorial de arte? Rob hizo la pregunta más importante antes de continuar con cualquier otro tema. El sistema de publicación de arte es un sistema que tiene un objetivo y es hacer que su anfitrión sea un artista universal conocido por todos los seres del mundo. ¿Y cómo funciona? Tienes un talento para el dibujo muy alto. Completado. Antes de que pudiera recibir alguna respuesta del sistema, la majestuosa voz reverberó en la mente de Rob como un trueno y al final, sintió que sus 5 sentidos se enriquecían con una especie de talento excelente. Le picaba la mano al querer dibujar. Su corazón sintió pasión por dibujar. Sus ojos estaban fascinados por la vista del hermoso mar azul y los peces saltando de vez en cuando detrás de la estela del barco. Quería pintar este increíble paisaje lo más rápido posible. Su nariz sintió que el aire fresco y puro de este mundo también podía expresarse en dibujos. Sintió que el sonido de las olas y de las aves marinas en lo alto del cielo, el suave viento empujando la vela del barco y los pies moviéndose de vez en cuando sobre la cubierta, todos estos sonidos podían expresarse a través de la pintura. Sintió que su mente recibía una habilidad de dibujo profesional y de alto nivel. Todos sus sentidos se llenaron de este talento. Por primera vez, Rob supo que cualquier sentimiento podía expresarse a través del dibujo como en la vida real. Todas tus circunstancias fueron cumplidas por la red divina, ya que la red divina te dio todo. Podemos quitarte todo fácilmente. Puedes vivir tu vida como quieras, pero tienes que seguir hasta el final el interesante objetivo que se incluyó en la encuesta. Si no lo cumples estarás condenado a morir y borrar tu alma de la existencia. Una vez más te agradecemos por participar en nuestra encuesta y esperamos ver eventos interesantes que resulten de tu trabajo en este mundo. Rob no se atrevió a pensar en oponerse al dueño de esa aterradora voz, asintió con la cabeza una y otra vez hasta que la voz desapareció por completo de su cabeza. Bueno, tenía que convertirse en mangaka a partir de ahora y pintar un manga de One Piece en el mundo de One Piece como su objetivo final. Eso es todo. Capítulo 2: Una esposa familiar. Después de que la voz aterradora finalmente desapareció de su cabeza de una vez por todas,
Rob emergió del misterioso estado en el que se encontraba y automáticamente recuperó el sentido de su entorno como un ser humano vivo. Miró a su alrededor con curiosidad y se aseguró de que efectivamente estaba en un barco de madera que utilizaba la vela y el empuje del viento para navegar. Increíble. Realmente he cruzado al mundo de One Piece. Ya no estoy en ese mundo cerrado. Ya no tendré que esconderme en esa habitación oscura y fría. Ya no tendré que temer que me rastree la Interpol. ¿Me liberaron? Esa maldita encuesta fue real. Mierda. 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 Por fin los malditos dioses me hicieron justicia. Rob quería gritar con toda su frustración y entusiasmo explosivo en ese momento, pero tuvo que controlar su voz y gritar en voz baja para no atraer la atención no deseada de la gente en el barco. Tenía una sensación surrealista de que podía sentir a todos en el barco en ese momento, pero no intentó concentrarse más profundamente en ese sentimiento. En cuanto a Rob de la Tierra, o lo que podría llamarse su vida anterior en su contexto actual, era una figura muy misteriosa en su sociedad anterior, ya que era uno de los emperadores de la Red Oscura y tenía precedentes criminales en el mundo de Internet donde anteriormente había pirateado datos confidenciales de muchos países, incluido Estados Unidos, por eso fue designado como un buscado peligroso por Interpol. En su vida anterior, lo apodaron Ghostnat. Nunca antes lo habían rastreado. Tenía 32 años y vivía solo, la computadora era su único amigo y el anime era su mundo favorito. Sus interacciones con la sociedad real eran bajas, pero eso no le importaba en absoluto porque había encontrado su verdadero consuelo en todo lo que hacía. Pero ahora esa vida se ha ido, y él tiene una nueva vida. Una vida donde ya tiene una familia, se ha fusionado completamente con el alma del anterior dueño del cuerpo y obtuvo todos sus recuerdos, la esencia de su existencia, sus emociones y sus deseos, desde los recuerdos más oscuros enterrados hasta los mejores e inolvidables recuerdos, todo fue fusionado en el alma terrenal de Rob. En resumen, Rob es mejor que antes, no, es mucho mejor. El Rob actual es muy poderoso porque obtuvo el cuerpo del Rob anterior. El ex-Rob que era tímido a pesar de que ya estaba casado, ese personaje ha pasado desapercibido, porque el Rob actual no es tímido en absoluto, el emperador de la Darknet no puede ser tímido de ninguna manera, es un verdadero demonio que puede hacer lo que se adapte a sus beneficios, ser tímido no le conviene en absoluto. Rob descubrió que el dueño de este cuerpo era sorprendentemente un miembro de los piratas de Roger. De los recuerdos que tiene, este hombre conoció a su esposa, quien también abordó el barco de Roger hace solo unos años y tuvo que dejar el barco de Roger y seguir al único amor de su vida después de que ella terminó su papel en el barco de su antiguo capitán, por supuesto. Esto fue con el consentimiento de su capitán y todos sus compañeros de tripulación. Solo recordar ese tipo de recuerdo cálido hizo que los ojos de Rob se humedecieran. Después de todo, él también había heredado las cálidas emociones de su antepasado. Si hubiera sido el Rob anterior, su expresión habría sido tan fría como el hielo. Rob continuó profundizando en los recuerdos recuperados por la memoria fotográfica y almacenándolos en datos acumulados y meticulosos. Rob finalmente descubre por qué su predecesor rompió con los piratas de Roger. Además de amor, tenía una enfermedad extremadamente rara y mortal que fue diagnosticada por el médico del barco, el propio Crocus. Cuando el ex-Rob supo que moriría en unos años, decidió dejar la tripulación y vivir una vida sin remordimientos, y como su esposa también lo amaba, decidió dedicarse a él y a la arqueología y ayudarlo a vivir sus últimos años sin remordimientos. Iba a morir dentro de 2 años, pero Rob hizo que muriera 2 años antes. Rob sabía que no podía morir bajo ninguna circunstancia porque había obtenido un verdadero cuerpo inmortal del seres superiores que lo habían encarnado en este mundo, por lo que no estaba preocupado en absoluto. La muerte era su última preocupación en este momento, probablemente no moriría ni una vez nunca más. La vida del ex-Rob fue difícil al principio, pero desde que se unió a Roger Pirates encontró alegría y libertad incomparables. Solo recordarlo todo traía una sonrisa pura a su hermoso rostro. Rob sabía por los recuerdos almacenados que su cuerpo actual era competente en 2 tipos de Haki, armamento y observación, y tenía un nivel respetable en ambos, además de dominar el manejo de la espada.
El dueño anterior de su cuerpo era realmente fuerte y digno del título de un ex miembro de los piratas de Roger. Su fuerza podría compararse con un poderoso vicealmirante de la Armada. Sus talentos eran muy buenos sin duda y elogiados por el propio Roger. Si no fuera por la enfermedad mortal que sufría que hizo que su fuerza cayera y su entrenamiento lo estancara, se habría convertido en una fuerza del nivel de almirante. Después de conocer bien al dueño de su antiguo cuerpo, Robb suspiró y le agradeció interiormente desde el fondo de su corazón por darle una oportunidad de vida que anteriormente había deseado, pero con la que realmente no había soñado. Puede que el ex Robb ya haya muerto, pero todo su legado ha quedado en manos del Robb actual. Querido mío, ¿estás contemplando nuevamente el significado de la vida en soledad? Robb sintió dos manos cálidas que abrazaban su ser y lo atraían hacia un cálido abrazo. Mientras estaba inmerso en los recuerdos, no sintió que nadie se acercara sigilosamente a él. Cuando iba a responder violentamente, el calor familiar de la mujer ya había invadido su ser e hizo que sus miembros rígidos se aflojaran una vez más. Él ya sabía quién era la mujer que lo abrazaba por detrás en ese momento, era su esposa. Alguien que nunca pensó que la conocería en su vida y mucho menos que es su esposa. Sin saber realmente cómo actuar o qué responder en ese momento, comenzó a entrar en pánico. Pero antes de que entrara en pánico, aún más, un sentimiento cálido penetró en su alma y anuló todo sentimiento negativo que se acumulaba en su corazón y volvió a calmarse. Ese sentimiento le permitió obtener una imagen que no podía cambiar de ahora en adelante. Ahora él era el verdadero Robb, ya fuera Robb del mundo pirata o Robb de la tierra, se convertían en uno. Este es un hecho que no se puede cambiar. No, ya he encontrado el sentido de la vida, ya no necesito meditar más sobre ello. Robb se giró hacia la hermosa mujer de cabello blanco plateado y brillantes ojos azules y sonrió gentilmente antes de dar una respuesta que hizo latir el corazón de la mujer. El sentido de la vida no se puede encontrar con solo pensar en ella. El hombre debe vivir la vida con todos sus acontecimientos hasta llegar a su propia comprensión de la vida, y esto no significa que pueda ser la respuesta correcta, pero por muy equivocada que sea, lo importante es la esencia de la cuestión a la que él mismo ha llegado. Antes de que ella pudiera preguntar, Robb puso su dedo en los labios de la mujer y le respondió como si ya supiera su pregunta antes de que ella la hiciera. La mujer de cabello blanco estaba completamente asombrada por el cambio positivo que venía de su esposo en ese momento. Podía jurar que sintió una fuerza vital tan inmensa envolviendo a su esposo que incluso podía revivir a los muertos. De repente tuvo la sensación de que estaba ante el rey de todos los seres vivos y no ante su propio esposo. Parecía como si el Robb actual no fuera en absoluto el Robb anterior. ¿Cuándo llegaremos a tu casa, querida? Robb retiró el dedo de sus labios antes de preguntar con curiosidad. La mujer reprimió el asombro que la invadía en su corazón y respondió obedientemente. Ella sabía que su esposo era muy poderoso, pero solo hoy su impresión de su poder había cambiado a diferentes alturas. No queda mucho. Estaremos en Oara en 2 días. El grupo de chicos está emocionado de estar de vuelta en casa después de todos esos viajes llenos de conocimiento. La mujer entre sus brazos estaba liberando el estado de ánimo de un erudito insondable en ese momento. Sí, su esposa era la mismísima Nico Olvia. Parece que será el padre de Nico Robin. Solo pensarlo le dejaba la mente en blanco. ¿Cariño mío? ¿Cariño mío? Ya se había ahogado en sus interminables pensamientos caóticos. Capítulo 3 Sistema de publicación de las artes. Después de despedir a Olvia, Robb regresa para comprobar que obtuvo de la voz espeluznante. Lo primero que quiso comprender y captar plenamente sus funciones fue el sistema que había obtenido. Ya sea que viva bien o muera una muerte miserable, regresará a la eficiencia de este sistema desconocido hasta ahora. Después de todo, si Robb no logra componer y publicar todo el manga de One Piece en este mundo, morirá a manos de la espeluznante voz. Y sobre el final del manga de One Piece, en el que aún está lejos de pensar realmente, en ese momento solo puede formular un final de su propia autoría, y no tendrá que preocuparse por eso, sea verdadero o falso el final. A Robb no le importará en absoluto, porque básicamente contribuirá a cambiar el futuro a través del manga y su propia existencia va a cambiar una trama muy grande en la historia. Por ejemplo, ¿permitirá que Oara sea destruida como en el original? De ninguna manera. ¿Permitirá la muerte de su esposa? ¡Qué broma!
Él estaba locamente enamorado de ella, si ella muriera él prácticamente moriría, así que también imposible. ¿Permitirá que su querida hija sea perseguida por el gobierno mundial y viva la vida de una vagabunda sin hogar? De ninguna manera. Como todo esto no sucederá, es posible que Raven ni siquiera pueda convertirse en uno de los sombreros de paja en el futuro. Y de acuerdo a todo lo anterior, Rob asumió que crear su propio final para el manga de acuerdo a lo que alcanzara el camino de la historia hasta finales de 2021 en el mundo moderno sería la solución más adecuada. Después de todo, no era solo un fanático aficionado de One Piece, sino un amante insaciable de todo lo relacionado con One Piece, ya fuera el manga, las cartas de Viver, el libro azul profundo o incluso hipótesis sobre un posible final y una historia, lo tenía todo en su memoria fotográfica. Estaba lo suficientemente calificado para inferir su propio fin. Bien, ahora veamos qué es este sistema de arte. Sistema, dime cuáles son tus funciones, ¿qué puedes hacer por mí? El sistema puede crear una tienda dimensional llamada tienda de arte en cualquier lugar donde el anfitrión quiera instalarla. Las tiendas de arte serán controladas por el sistema y el arte producido por el anfitrión se venderá en las tiendas de arte dimensionales de forma segura y sin problemas. Las tiendas de arte son puntos de venta seguros, no pueden ser destruidas ni saqueadas bajo ninguna circunstancia, incluso es imposible desestabilizarlas. En el momento en que el anfitrión decida un lugar adecuado para abrir la tienda de arte, la tienda se hará evidente para cada ser inteligente en el área. La tienda de arte parece más pequeña por fuera, pero es muy espaciosa por dentro y el anfitrión puede diseñarla como quiera. La tienda de arte venderá sus servicios por el precio, berry, stol u otra moneda, establecido por el anfitrión. El anfitrión y las personas seleccionadas por el anfitrión pueden teletransportarse de una tienda de arte a otra fácilmente. Por cada venta exitosa del arte del anfitrión a través de la tienda de arte, el anfitrión recibirá la cantidad correspondiente de puntos de arte. Los puntos de arte son la única moneda que un anfitrión puede usar en la tienda dimensional conectada al sistema. Tu sistema de arte en el nivel 1. Puedes crear las tiendas de arte en el nivel 1, 0/2. Puedes crear una tienda de arte en una región en el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Puedes elevar el nivel del sistema de arte con la expo obtenida de la pasión del público por tu arte. Cuanta más gente le guste tu arte y lo compre, más experiencia obtendrás. La corriente, exp 0/100. Con una sola pregunta el sistema le dio todo lo que necesitaba saber de una vez, ¿qué podía decir? Este sistema era simple, muy simple y aún así muy genial. Simplemente el sistema le ayudará a vender su arte y atraer gente a su tienda. Dentro de su tienda de artes dimensionales, sería invencible, como un dios, todos serían iguales ya fuera una persona común o un yonko, no importaba. Puede mejorar el sistema y obtener más tiendas de arte dimensional, consiguiendo así más puntos de venta, más clientes, más vallas y más puntos de arte. Y no olvides que puede exhibir bebidas, dulces y otros artículos modernos de la tierra en su taberna dentro de su tienda de artes dimensionales para las personas que quieran usar su tienda de artes dimensionales segura como un cibercafé. A cambio, obtendrá los puntos de arte y berry, lo que es como matar dos pájaros de un tiro. No olvidemos que también puede crear otros mangas y exhibirlos en sus tiendas, después de todo, no se limita solo al manga de una sola pieza. Por supuesto, morirá si no completa el manga de One Piece, pero no morirá si no completa el otro manga, esa es la diferencia. Todo esto hizo que Rob estuviera realmente entusiasmado, su recién adquirida sensibilidad artística volvió a interactuar con su estado de emoción. Tenía muchas ganas de empezar a dibujar. Él tiene los papeles que puede modificar a su gusto en cualquier color, forma y tamaño que desee, solo con un poco de práctica puede crear los volúmenes perfectos de manga, todo gracias a la insondable fruta del diablo del papel. Y tiene una memoria fotográfica que registra todo lo que vio sobre One Piece, ya sea en el manga o el anime, con aburridos detalles. Y este es su verdadero capital y en lo que se apoyará para conseguir fama y gloria y salvar su vida. Y también un gran talento para el dibujo, lo que será la guinda del pastel. Después de todo, en su vida anterior era un pintor hábil que solo dibujaba con el ordenador, pero si quería utilizar las manos para dibujar, no podía hacerlo en absoluto. Con este talento puede plasmar todo lo que tiene en la memoria a la perfección.
Estaba realmente feliz con sus elecciones inteligentes y perfectas en la encuesta. Es bueno que haya elegido bien y no haya perdido la oportunidad. Eso fue porque realmente ama One Piece, o de lo contrario habría tomado decisiones estúpidas en la encuesta y habría causado un desastre para sí mismo. Lo que realmente lo dejó sin palabras fue el cuerpo inmortal que no muere. ¿Cómo diablos consiguió este cuerpo? Él no pidió esto en absoluto, no, es mejor decir que no se atrevió a tentar demasiado a la suerte. Lo único que pidió fue ser lo suficientemente fuerte para protegerse y vivir una buena vida. Esta situación le recordó una novela satírica que había leído en su vida pasada, en la que el protagonista había alcanzado una habilidad paf suprema e indomable llamada inmortalidad. Casi le pasó lo mismo. El cuerpo inmortal que obtuvo no es diferente de la inmortalidad que obtuvo Len Fan en absoluto. La única diferencia es que está bajo amenaza de muerte si no logra por completo su interesante objetivo y si no deleita a los seres superiores que lo enviaron aquí. Capítulo 4: Fruta del Diablo de Papel. Sería ridículo si dijera que no estaba feliz con su cuerpo inmortal. Estaba destinado a convertirse en un dios indomable en este mundo y posiblemente en otros mundos más adelante. Tiene un cuerpo inmortal, ¿qué más podría pedir? Cuanto más pensaba en ello, más sentía que sus células se encendían de puro entusiasmo. Esa sensación. Eso es adrenalina. Era la misma sensación que tuvo cuando logró penetrar la protección de los servidores de las naciones más poderosas de su mundo anterior y descubrir los secretos ocultos a los ojos de los humanos comunes. Sí, se sentía como un ser incomparable, como si hubiera regresado a los viejos tiempos cuando lo apodaban el fantasma de Ned. En el pasado, se escondía en la oscuridad como una rata de alcantarilla y no se atrevía a permanecer afuera por mucho tiempo. Pero ahora todo será diferente. Rob miró la cálida luz del sol en su rostro y se sintió satisfecho. Este mundo era tan real. Parecía más asombroso que el mundo real. El cielo era más azul que el cielo sobre la tierra y lleno de nubes alineadas en las que podrían vivir otras formas de vida, y el mar era más azul y lleno de una rica vida marina. Parecía como si el color del agua fuera realmente azul y no incoloro. Todo esto solo muestra cuán limpio es este mundo en comparación con su mundo anterior, que ya estaba esperando la muerte, desafortunadamente. Cuando vio a Olvia antes y la comparó con la belleza de las modelos de su memoria, le pareció una versión mejorada y más refinada de ellas, tal como aquel 3D perfecto que una vez estuvo haciendo. Su esposa era realmente hermosa, era tan hermosa que él se sentía muy feliz de tener una esposa así simplemente por haber cruzado a este mundo. Se hizo una promesa a sí mismo de que la protegería para siempre y no la dejaría sufrir ese miserable destino en la historia original. Después de todo, se decidió que no moriría en esta línea de tiempo. Rob miró sus manos, que se habían convertido en filas de papel blanco entrelazadas, con una mirada analítica. Esta era la primera vez que usaba las habilidades de esta fruta del diablo de papel. Había intentado hacer que el papel que creaba con sus manos se volviera afilado y duro, y había logrado hacerlo con relativa dificultad. En cuanto a Rob, eligió esta fruta del diablo para usarla para crear volúmenes de manga, no para usarla en combate. En cuanto a lo que usaría en combate a partir de ahora, por supuesto sería su espada hasta que encontrara otros métodos de lucha. Después de todo, era un poderoso espadachín que dominaba 2 tipos de haki y podía rivalizar con un poderoso vicealmirante de la armada. No solo eso, sino que tenía una famosa espada de grado supremo y una de las 12 mejores espadas que jamás existieron, Surahiri. N/A, dado que las 12 espadas aún no han salido completas, simplemente creé una de mi imaginación y la agregué a la historia. Es un fanfic después de todo. Surahiri era una famosa espada que se decía que podía cortar el cielo si su dueño era lo suficientemente fuerte. Y esta poderosa espada siguió a Alex Rob durante muchos años, incluso antes de que se uniera a los piratas de Roger, cuando Rob era solo un lobo solitario que se ganó la amabilidad de Roger y Rayleigh y se unió a la tripulación por la fuerza. De todos modos, fue gracias a la espada que pudo captar la atención de alguien del nivel de Roger. Rob volvió de sus ideas y utilizó su rica imaginación para crear diferentes formas de papeles. Acostumbrarse a la fruta del diablo fue una tarea difícil al principio, pero con el tiempo Rob pudo adaptarse a crear papel y manipularlo con cierta habilidad. Con su cuerpo inmortal, tenía una resistencia infinita. El problema que todos los consumidores de frutas del diablo tenían de agotar rápidamente su resistencia nunca fue aplicable a él.
Un cuerpo inmortal tenía células que se regeneraban cada segundo, su resistencia estaba activa todo el tiempo, tenía una fuerza vital inagotable, era una existencia imposible encarnada en forma humana así de simple. A medida que continuaba practicando cómo invocar papel y darle forma en diferentes formas geométricas, diferentes tamaños, diferentes grosores e incluso diferentes colores, el día pasó muy rápido. Rob pasó todo el día en la popa del barco, que era un lugar alejado de las miradas de los demás, y con la ayuda de su haki de observación que podía utilizar fácilmente, Rob evitó cualquier intento de investigar su situación, pero no ignoró que Olvia viniera a ver cómo estaba de vez en cuando. Y por la noche ella llegó con un plato de deliciosa cena en la mano. Rob terminó rápidamente el plato y regresó a entrenar. Cuando se enteró que él había comido una fruta del diablo se sorprendió, pero no pensó mucho. Entre ella y su esposo no había secretos, ella lo amaba y él la amaba. Así que ella sabía que él no le ocultaría nada. Si había algo que realmente la asombraba hoy era su estado energético y anormal para el cual aún no tenía explicación. Después de todo, ella sabía que él moriría en unos años y ya estaba lista para alcanzarlo en su corazón, razón por la cual había estado deprimido todo el tiempo desde que se separó de la tripulación de Roger y la siguió, pero ahora era todo lo contrario, como si no fuera a morir. Mientras pensaba en lo bueno que sería para su gentil esposo vivir con ella para siempre, se quedó dormida con los ojos cansados y pensando mucho mientras lo veía entrenar duro para invocar y controlar los poderes de la fruta del diablo. Cuando Rob notó que Olvia estaba durmiendo en la fresca cubierta de madera del barco, dejó de entrenar y rápidamente la tomó en sus brazos. Ella era como un ángel dormido ante sus ojos. Suspiró un poco de pena y caminó hacia su habitación en la cubierta inferior del barco. Sabía que cargaba con un profundo dolor por su destino anterior, pero aún no había encontrado una manera lógica de decirle que no moriría. Rob se lo tomó todo en serio y bajó las escaleras hacia el sótano del barco. El barco era tan grande como un barco mercante, tenía tantas habitaciones que había muchos compañeros en el barco, todos ellos arqueólogos del equipo de su esposa. Para estos arqueólogos, Rob era un hombre maravilloso que los protegió de muchos piratas y peligros hasta llegar al West Blue, pero su antigua naturaleza tímida le impedía fusionarse con ellos tan profundamente y por eso siempre iba a la popa del barco para cuestionar el sentido de la vida. Rob realmente se preguntaba cómo este chico podía confesar su amor por Olvia. Cuando volvió a examinar los recuerdos, casi se cae del susto. Olvia fue lo suficientemente valiente como para admitirlo. ¿Qué mujer tan valiente era? Capítulo 5. Llegada a Oara. Rob dejó a Olvia en la cama y peinó su cabello blanco y suave por un tiempo. Aunque su cabello estaba un poco corto, era absolutamente hermoso. Como si sintiera su cálido toque, Olvia sonrió feliz y se hundió más profundamente en un cálido sueño. Rob salió de la habitación y regresó a la popa del barco para entrenar más y más en las habilidades de la fruta del diablo. Mientras convertía partes de su cuerpo en papel recordando a un personaje femenino del anime de Naruto, ella tenía la misma habilidad que él tiene actualmente. Sí, Conan puede usar el papel de muy buena manera incluso en combate. A través de su memoria fotográfica, recuperó todo sobre Conan del anime y el manga y descubrió que incluso podía volar con el poder de su fruta del diablo, lo que fue una sorpresa bastante genial. Con una idea, un montón de papel negro se acumuló en su lado derecho y formó una gran ala negra, y a diferencia de esta ala negra, en su lado izquierdo muchos papeles blancos se formaron en una ala blanca, pero no difiere en tamaño y precisión del ala negra, todo lo que es diferente en ellos es el color.